Perfecto. Sean bienvenidos a la segunda sesión del taller Imaginación y Trauma. Y hoy precisamente vamos a entrar de lleno a este tema de la imaginación. Sin embargo, antes yo quisiera hacer como un rapidísimo recuento, sobre todo para quienes estén integrándose por primera vez a este taller, que hablemos un poquito sobre la vez anterior, estiremos nuestra memoria y entonces podamos entrar a los temas de hoy. Entonces, ¿qué es lo principal de la vez pasada? Un enorme mito que rompimos. ¿Alguien se acuerda? Uno de los mitos sobre el aprendizaje que vamos a borrar de nuestras mentes y a partir de eso desarrollar nuestro cerebro. ¿Alguien se acuerda? Me acuerdo que habíamos hablado hola a todos, yo soy Luis. En el taller pasado hablamos que los métodos de aprendizaje como el visual o el auditivo, que esos pues que son mentira. Habíamos hablado de que tiene que ser más grande que solo puntualmente eso, ¿no? Exacto. Los tipos de aprendizaje, este mito que probablemente en algún momento de su educación apareció, les dijeron, tú Luis eres tú aprendes kinestéticamente, es decir, con tu cuerpo, no vas a poder hacer nada más allá de eso, ¿no? Completo mito, estamos hablando mucho más de una cuestión de percepción, donde ustedes pueden escuchar mi voz, ven la imagen, ven mis gestos que muchas veces van a tratar de dar un sentido. Estamos viendo colores, estamos teniendo un sinnúmero de elementos sensoriales. Por ejemplo, podríamos también añadir, nunca falta, ¿no? Nunca falta pues también la música y cómo esto altera. Como creación de significado. Y eso decíamos que se llamaba integración multimodal, esa habilidad del cerebro para percibir todos estos diferentes estímulos, no volverse loco en el proceso y entonces actuar en el mundo. Eso para quienes se están integrando hoy es lo único que necesitan saber. ¿Hay algún comentario, pregunta, duda de la vez pasada o a quienes se integran hoy? Como les digo, lo principal es eso, que yo quiero que sepan. Los estilos de aprendizaje son un mito y los seres humanos creamos significado y nos movemos en el mundo gracias a la integración multimodal. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia, mentada de madre, aportación cultural? ¿Algo? Alguien que diga, no, yo sí soy yo aprendo visual y así soy y me vale todo lo que me digas. Diego, no, yo me quedé pensando respecto a lo que decías, respecto a los mitos de aprendizaje. Voy a ser un poquito más escéptico en esa parte. Y yo estaba tratando de ver o reflexionar respecto a estos tipos de aprendizaje, si bien podemos identificar visualmente algo, o podemos ser sensibles, por así decirlo. Pero yo estaba pensando un poquito en el tema de las neuronas espejo. Como otra parte que puede operar en el ser humano para identificar, para aprender, para interactuar con el exterior, ¿no? Fuera de uno, ¿no? Y me quedé pensando en eso, y estaba reflexionando respecto a lo que mencionaste, y de repente vino a mi mente una vez que leí acerca de neuronas de espejo, y cómo nosotros buscamos interactuar con el otro a través de esta función cerebral para reconocer algo que está allá afuera, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. De hecho, te adelantas porque hoy vamos a hablar bastante sobre las neuronas espejo, precisamente como un fundamento para entender la imaginación. Y entonces recordarles que donde estamos poniendo, para que no haya dudas desde la vez pasada, porque creo que todavía había un poquito de confusión, lo que yo estoy poniendo en cuestionamiento son los estilos de aprendizaje, que decíamos son excluyentes uno del otro. Si yo soy visual, entonces no puedo ser kinestético. Esa era un poco una idea muy reducida del aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que vamos a
indagar más, que empezamos la semana anterior, es cómo la percepción es el fundamento de todo lo que hacemos en el mundo, incluidas las neuronas espejo, que ahorita para quienes no están familiarizados voy a hablar un poco de ellas más adelante. Y a partir de la percepción, entonces, podemos empezar a entender el potencial humano. Esa es la línea en la que nos estamos yendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar inicio entonces al tema de hoy. Y permítanme, perfecto, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Entonces, como decíamos, la sesión de hoy, el tema es simple, imaginación. Y vamos a realmente hacer un viaje evolutivo de millones de años para comprender cómo es posible que los seres humanos somos capaces de crear elementos que no hemos experimentado y cómo eso nos ha distanciado de todas las demás especies en este planeta. Esa es la intención de hoy. Entonces, para recordarles, y sobre todo también para quienes se integran por primera vez, que todos los ejercicios que estamos haciendo están encaminados a la neurogénesis, ¿se acuerdan? Neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, sobre todo en el área del hipocampo, lo que decíamos, de la torta, la memoria, etcétera. Es decir, con estos ejercicios, con esta estimulación en este taller durante este mes, yo espero, mi hipótesis sería que se crearán nuevas neuronas, que nuestros cerebros se estirarán por el esfuerzo de entablar diálogo con estos complejos conceptos, ¿no? Entonces, acuérdense de, muy importante, la neurogénesis. Y la vez pasada, aquí nada más les hice un solo cambio. En la sesión anterior, ya casi al final, hablábamos de cómo alcanzar la integración, entendiendo integración, la comunicación entre nuestro cerebro, nuestros cuerpos y el mundo, ¿no? Entonces, les hablé de 4 recomendaciones, 3 de las cuales las vuelvo a traer y una es nueva. Y esto, ¿por qué lo pongo aquí al inicio? Porque durante toda esta sesión vamos a estar haciendo esto. Vamos a crear analogías, brincando desde la neurociencia hasta la historia evolutiva, filosofía, literatura. Vamos a estar de un lado para otro, ¿de acuerdo? Segundo, multimodalidad. Esperen una sesión llena de juegos, música y demás. Ejercicios imaginativos de sinestesia, rompiendo las posibilidades de percepción y, por supuesto, disfrutando también nuestro tiempo juntos con algunos juegos que tendrán otra vez la función de crear nuevas neuronas. Y muy similar a la sesión anterior, yo les decía, yo quiero que se vayan de la anterior sabiendo que es integración multimodal y desintegración multimodal. Eso era lo que teníamos que hacer el ejercicio de memoria. Ahora, lo que vamos a hacer, lo que quiero que aprendan, lo que quiero que estiren sus memorias y se vayan, son 3 conceptos. Es redespliegue, ensamblaje y exaptación. Vamos a ir poco a poco en cada uno, pero estos 3 conceptos, si los manejan saliendo de esta sesión, podrán entender realmente qué onda con su imaginación y cómo esa capacidad creativa, como les decía antes, es tan distintiva de nuestra especie que nos llevó a sociedades complejas y pues básicamente a fregarnos a todas las demás especies, tanto animales, vegetales y minerales, ¿no? Entonces, hablemos de la imaginación. Y yo lo que quiero que hagamos, empezamos a jugar con la sinestesia, empezamos a estirar nuestras capacidades creativas y vamos a ver una estructura, a tratar de entender la estructura de nuestros cerebros, ¿de acuerdo? Aquí, en esta imagen que tenemos aquí, estas son las famosísimas matrushkas, las muñecas rusas, ¿no? Que empieza con esta más grande y va por dentro haciéndose más pequeño, ¿no? Yo quiero que se imaginen que sus cerebros son de arriba para abajo, digamos, de aquí, de la corteza hacia su espina dorsal. Yo quiero que se imaginen que es como una matrushka, es decir, hay capas. Y esta organización de capas, que es lo que tenemos aquí, aquí tenemos la vista desde arriba, es decir, la vista donde ven mi cursor, como si estuviéramos viendo por encima de mi cabeza, ¿no? Y entonces luego tenemos, si viéramos de lado, en la segunda imagen aquí, pues tenemos estos diferentes niveles. Estos diferentes niveles que están integrados el uno con el otro, se comunican verticalmente y tienen diferentes funciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en la tercera imagen que tenemos aquí cuando tenemos estos cortes transversales en nuestra matrushka, en nuestra muñeca rusa, ¿no?
tenemos que cada uno de estos niveles, le diríamos computacionales, como de verdad si fuera una computadora muy compleja, se forman mosaicos, como tenemos esta imagen aquí del gato, ¿no? Mosaicos. ¿Y qué es un mosaico neurobiológicamente hablando? Billones de células y conexiones. Es algo increíble. La capacidad creativa y de percepción de los seres humanos rebasa cualquier número que se les ocurra. Es verdaderamente desquiciante la cantidad de células y conexiones posibles que tenemos, ¿no? Entonces, esto es bien importante, que entonces ustedes conciban su cerebro como esta estructura vertical con diferentes niveles y capas, y de manera horizontal, mosaicos de billones de células, ¿de acuerdo? Antes de que me mueva, porque esta parte es muy esencial, vamos a hacer un ejercicio, pero antes, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Sobre esta estructura cerebral. Si tienen todavía algunas dificultades o necesitan otra metáfora, una metáfora que me gusta mucho es la paleta Rocaleta, ¿no? Que esa es muy propia aquí de México. La paleta Rocaleta tiene diferentes capas, ¿no? Tiene, por ejemplo, empieza con el palito, que sería la espina dorsal, el chicle, que sería esta parte que tiene más que ver con funciones autonómicas. Nos dice Álvaro, voy tratando de asimilar cómo lo ejemplificas. Básicamente lo que es importante aquí, antes de que vayamos a nuestro primer ejercicio, es que recuerden la estructura vertical y la estructura horizontal. Y estas dos estructuras, es decir, de aquí para acá y así, los mosaicos y la muñeca rusa, son de una complejidad asombrosa y con una enorme cantidad de células que nos permite hacer todo lo que tenemos en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, voy a seguir hablando de esto porque es fundamental que entendamos esta parte. Pero vamos a hacer un ejercicio. Y les voy a pedir, no sé si todas tengan papel y pluma, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, si lo tienen, tomen algo de tiempo, junten sus cosas y ahorita voy a compartir otra vez mi pantalla con ustedes, ¿no? Entonces, vamos a ver todo. ¿Alguien necesita un poco más de tiempo? ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces van a ver aquí en mi imagen, aquí en mi pantalla, que he dibujado, no están derechitos, 9 puntos, ¿no? 9 puntos. Entonces lo que yo quiero es que si alguien ya conoce este ejercicio, no se lo queme a los demás, por favor. Pero lo que yo quiero que hagan es lo siguiente, es decir, que dibujen en su hoja de papel estos 9 puntos así, en estas 3 líneas. Y el objetivo es que con 4 líneas únicamente, sin levantar el lápiz nunca, con 4 líneas crucen todos los 9 puntos. Entonces va otra vez. De estos 9 puntos tienen que utilizar 4 líneas sin levantar su lápiz, conectando todos los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, mientras hacen eso, les voy a dar aproximadamente 1 minuto. En lo que lo piensan, en lo que ven que pasa. Voy a tocar algo de música y si hay problemas, pues ahorita vemos qué hacemos al respecto. ¿Va? Pregunta, ¿cómo vamos? ¿Alguien ya lo logró sin que nos diga la respuesta?
Está extraño, ¿verdad? Les voy a dar una pista y les doy otro minuto. Les doy la pista para que les ayude. No se queden en el cuadrado. Piensen más allá de un cuadrado. Es decir, no se circunscriban al espacio que les está dado ahí. Como siempre decimos, cuando decimos alguien es muy cuadrado, nos referimos porque no es capaz de imaginarse una alternativa. Entonces, tal vez sus líneas tienen que ir un poco más allá de lo que los puntos les permiten. Otro minuto y si tenemos otra vez dificultades, vamos a ver qué pasa. Pero acuérdense de eso. Sus líneas pueden irse más allá. ¿Cómo vamos? ¿Alguien lo logró? ¿O todavía está Luis? ¿Lo lograste? Sí, ya lo logré. Voy a volver a compartir mi pantalla. Y Luis, a ver, permítame nada más. Déjame, le cierro tantito. Porque yo quisiera, Luis, que nos dijeras, mientras yo lo voy a hacer aquí con mi pantalla, qué es lo que tengo que hacer. O sea, dame indicaciones para que yo cumpla el ejercicio. ¿Qué hago, Luis? ¿Dónde empiezo? Ok, ya la respuesta, porque este ejercicio pues ya me lo sabía antes, nada más que me había costado recordarlo después de que diste la pista y ya me acordé cómo se soluciona. No sé si ya la damos la respuesta que... Dice, ahí no te escuché, Luis, dice Margarita que lo hizo con 3 líneas. ¿Cómo fue con 3 líneas? Tienen que ser líneas rectas, ¿eh? No se va, A ver, yo les voy a enseñar aquí. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Por ejemplo, puedo empezar aquí arriba, hago una línea. Ay, pero no me salió el color, permítanme. Hago una línea y me salgo del cuadrado. Esa sería mi primera línea, ¿no? Me salgo. A ver, veo algo en el chat. Abrir los ángulos en casi todo el papel. Bueno, ya después nos explicarás porque no creo estar entendiendo cómo fue. Bueno, entonces ahí hice mi primera línea. La segunda línea, otra vez, agarro estos 2 puntitos nada más y me voy fuera del cuadrado otra vez. Esa es mi segunda línea, ¿no? Y aquí pues creo que ya se ve muy fácil, ¿no? Hago esta tercera línea acá y termino haciendo como un cometa, ¿no? Y esa es la manera, ahí nos enseña Luis, exacto, ahí la tiene Luis, bien, de cómo completar este ejercicio. ¿Cuál es la intención de este ejercicio? Hay que pensar más allá de las posibilidades que se nos dan. Este ejercicio es muy claro. Tienes 9 puntos, se forma un cuadrado, y sin embargo tenemos esa tendencia a decir, no, este es mi perímetro y no me puedo salir de ahí, ¿no? Entonces, precisamente la imaginación, y esa es una de las características esenciales de esta capacidad humana, es que nos permite precisamente romper reglas y crear
nuevas, ¿no? Entonces, pensemos en eso y volvamos a hablar sobre el cerebro. Nada más, ya saben, si tienen comentarios, dudas, lo que sea, por favor, no se limiten. Entonces, volvamos a la presentación y hablar del cerebro. Entonces, teníamos entonces que nuestros cerebros tienen esta estructura, perdón, y vamos entonces a dejarlo todavía más claro, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de la rocaleta, verdad? Entonces tenemos nuestra rocaleta. Todas las opciones son posibles, nos dice Álvaro, para no limitar la imaginación. Por supuesto, habría opciones diferentes. Álvaro, la pregunta sería, si encontraste otra solución al problema, bienvenida. Que sea, otra vez, siguiendo las reglas de 4 líneas sin levantar el lápiz. La intención aquí es que no únicamente que todas las opciones sean posibles, sino la posibilidad de ir más allá de lo que nos constriñe, de lo que usualmente ese cuadrado lo pueden ver ustedes como una metáfora de su educación, de su hogar, de su pareja, no sé, de sus propias limitantes, de sus propios puntos ciegos, de su propio monólogo interno que muchas veces les dice, las cosas son así. Pues precisamente la imaginación nos permite romper. Esa es la intención. Y otra vez, si Álvaro o alguien más nos comparte, ya sea si activan su micrófono y nos dicen qué hicieron, si encontraron otra solución, adelante. No, el objetivo no es decir que es la única, ¿no? Entonces, rocaleta. Teníamos que, les comentaba que podemos imaginarnos a nuestro cerebro en estos dos ejes, vertical y horizontal. Y volvamos a la rocaleta. Tenemos entonces el palito y el chicle, que sería el tallo cerebral y la espina dorsal. Que esas son las funciones corporales, químicas, donde no tenemos conciencia de ellas, es decir, son autonómicas. Entonces, por ejemplo, nuestra temperatura, nuestra presión arterial y demás, es decir, yo dudo y que alguien haya estado pensando en respirar activamente mientras hacían el ejercicio. Si alguien lo hizo, pues adelante, ¿no? Interesante si eso lo hicieron realmente, ¿no? Pero son las funciones autonómicas. Mientras más nos vamos acercando a la capa de chile de la rocaleta, las funciones se vuelven más complejas, ¿no? Entonces tendríamos, si no me equivoco, lo que sigue de la rocaleta, me parece que son, me parece que es una capa de dulce entre amarga, y entonces tenemos otras funciones que ya tienen otro tipo de regulaciones, que pueden ser, por ejemplo, el sueño, el apetito, la saciedad, la excitación sexual, etcétera, etcétera. Va subiendo. Ahora bien, aquí tenemos, hasta este punto tenemos mucha similitud con diferentes especies animales, por ejemplo, lagartijas, ¿no? Que hasta este punto, ahí van. Pero luego llega el sistema límbico, que está aquí en verde, que sería nuestra capa, esa capa agridulce que no sabemos bien qué es, que es el control de emociones. Entonces, por ejemplo, nuestro comportamiento sexual, nuestro comportamiento de cómo creamos lazos, cómo entablamos relaciones amorosas, eróticas, etcétera, cómo nos sentimos afiliados, ¿no? Y aquí vamos a tener una gran similitud con una gran cantidad de mamíferos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos bastante similares con todas las especies animales. Pero lo azul, la capa de chile de nuestra paleta, es donde verdaderamente está una de las grandes diferencias, ¿no? Que es lo que nos permite pensamiento concreto y pensamiento abstracto, ¿no? El simple hecho de que yo pueda presentarles esta imagen y llenarla con lenguaje y explicarles nuestro funcionamiento cerebral, eso ya nos pone en una gran distancia con diferentes especies. Lo encontramos en algunos primates sociales, por ejemplo, o sea, sí hay cierta presencia de estas habilidades, pero los seres humanos hemos evolucionado para tener una capacidad de creación de significado que va mucho más allá que cualquier otra especie, ¿no? El ejemplo que me encanta usar siempre es que ustedes vean
¿Cuáles son las diferencias genéticas que son mínimas entre, por ejemplo, un chimpancé y un ser humano, que le permite al ser humano no solo crear una novela, una sinfonía, pero también las ecuaciones que llevan a la creación de la tecnología que puede acabar con este planeta? Así de poderosa es la capacidad semiótica, decíamos la semana pasada, la capacidad creativa, simbólica de los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va nuestra rocaleta. Última cosa que es importante que sepan es que si vamos aquí en la parte roja, esto es lo más antiguo. Esto ha existido desde hace millones de años en diferentes especies. Y la parte azul es muchísimo más reciente. Estaríamos hablando inclusive aproximadamente 75,000 años en ese desarrollo simbólico cognitivo, ¿no? Entonces, vamos, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a estar haciendo varios brincos en el espacio y el tiempo. Ahora bien, voy a hacerles una pregunta. ¿Quién podría definir adaptación sin usar la palabra adaptarse, ¿no? ¿Quién me puede dar una definición de adaptación? ¿Qué es adaptación? Para estirar las neuronas, la energía y intentar explicar algo que parece evidente. Cambios. Nos dice Redmi, bueno, no sé cuál será el nombre, ¿no? Cambios, ¿a qué te refieres? Si es que puedes activar tu micrófono, si no, pues alguien más brincará. Pero ¿a qué te refieres, Redmi, con cambios? ¿Cambios de qué? O si no puede activar su micrófono esta persona en particular, ¿alguien más? ¿Qué es adaptarse? ¿Qué significa adaptarse? Y otra vez, sí. Bueno, adelante, adelante. Nosotros dijimos que es como la capacidad de sobrevivir con las cosas que tienes en tu medio. Ok. ¿Me das un ejemplo? Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Cuba, que cuando... ¿cómo fue? Sí, que creo que estaba dentro de la Unión Soviética o algo así, y cuando esta se separó, tuvo problemas por ahí, pues Cuba dejó de recibir importaciones y entonces pues pasaron una pobreza alimentaria muy fea, muy, muy gruesa, pero se tuvieron que adaptar con los medios que tenían, entonces desarrollaron la agricultura ecológica. Creo que es eso. ¿Y tú eres Silvana o Sofía? Yo soy Sofía. Ok. Entonces, interesante ejemplo nos da Sofía sobre la adaptación en términos como geopolíticos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, como ellas decían, estás en un contexto, esto es lo que tienes a la mano, tanto en tu contexto como en tu propio cuerpo, ¿no? Es decir, si tengo dos manos, pues a ver qué hago con ellas. En este sentido, hablando de una cuestión geopolítica mucho más compleja, ¿no? Perfecto ejemplo, bastante interesante para que no nos quedemos nada más pensando en los individuos. Pero adaptación, es decir, relacionado con la biología, selección natural, hay ciertas habilidades que se quedan. Los seres humanos, por más fascinantes que podamos ser, no nacemos, al menos hasta donde llega mi conocimiento, con 5 brazos. No se ha dado el caso de un ser humano con 5 brazos. ¿Por qué? Porque en esos complejos procesos evolutivos, 2 nos bastaron para evolucionar, reproducirnos, etcétera, y entonces lidiar con nuestro ambiente. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es exaptación? Adaptación ya nos quedó muy claro, pero exaptación, ¿alguien ha escuchado esa palabra? ¿Qué significaría que yo, en lugar de adaptarme, me exaptara? Esto es bastante interesante, bastante interesante. No sé quiénes sepan que hay algunos biólogos que lo dicen tanto en serio como en broma, que los dinosaurios de alguna manera nunca se extinguieron, porque pues ahí tenemos a las aves, a las gallinas, a las águilas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es eso? ¿Qué es un proceso de exaptación? Tienes una función, hay una habilidad, por ejemplo, que tiene una función original,
pero cuando el proceso evolutivo avanza, crea una nueva función que es diferente al origen. Les voy a dar un ejemplo y les repito la definición. El ejemplo sería precisamente aquí lo que tenemos. Las alas, las plumas, perdón, más que las alas, las plumas, cuando había ciertos dinosaurios que empezaban a tenerlas, tenían una función original de crear calor, ¿no? Las plumas te protegen del frío. Sin embargo, con esos procesos evolutivos, esas plumas que en inicio eran para ese objetivo, mágicamente permiten el vuelo. Pero esa no era la función original. Entonces, otra vez, exaptación, a diferencia de la adaptación, que yo tengo estas dos manos en este momento y me van a permitir hacer esto, y porque las manos eran, vamos a poner un ejemplo, este ejemplo no se lo tomen literal, pero es nada más para efectos pedagógicos. Que mis manos, la función de las manos era pelear, luego con ese proceso de exaptación me doy cuenta, ay, mis manos no solo son para pelear, puedo crear una pintura, ¿no? Es decir, ese proceso donde esa función original cambia, ¿sí? Entonces, este concepto, si se acuerdan de la pirámide que les puse al inicio, es de los primeros que quiero que les quede muy claro, de esos que se tienen que llevar. ¿Por qué? Porque vamos a decir que la imaginación, esto ahorita tal vez no hace sentido todavía, pero perfecto si no lo hace, porque hay que tener dudas. La imaginación evolucionó muy probablemente a través de un proceso de exaptación, no de adaptación, sino de exaptación. Pero antes, para que nos quede claro esto, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los voy a... ahora sí a todos, incluido a ti, Luis. Ahorita no me ponga. Los voy a dividir en pequeños grupos. Hoy no somos demasiados, entonces yo creo que vamos a ver, van a haber aproximadamente 2 o 3 personas en cada grupo. Sí, porque tenemos 5. Van a ser como 2 o 3 personas. Bueno, quienes estén con Silvana y Sofía serán 3. Y lo que quiero que hagan es, yo les voy a poner ahorita en el chat diferentes frases de escritores que son bastante poderosas, que hay que pensarlas, que hay que realmente reflexionarlas. Y permítanme, entonces las voy a ir pegando en el chat. Entonces, ahí va la primera. Y Luis, ¿me ayudarías en lo que las voy pegando? ¿Las podrías ir leyendo? Para también quienes nos ven en casa, sea tedioso. Vale, la número 1 es... espera, ¿se pasó? Esto añadiendo más, sí. Ok. Ok, número 1. Si se extiende la luz, toma la forma de lo que está inventando la mirada. José Emilio Pacheco. Ok, la número 2. No sabía que el dolor contiene extraños laberintos por los cuales no había terminado de andar. Marguerite Yourcenar. Número 3. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Es de Javier Villaurrutia. Número 4. Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Renato Leduc. Okay, número 5. ¿Qué es un rostro amado? Un rostro que nunca es el mismo, un rostro que se transforma infinitamente, un rostro que nos defraude. Silvino Campo. Perfecto. Esas son todas. Ok, las 5. Tenemos 5 frases que parecen, bueno, hay frases y 2 fragmentos de poemas, palabras que parecen pues un tanto sencillas, pero no lo son del todo. Y entonces lo que yo quiero que hagamos es un ejercicio de exaptación. Los voy a poner en grupos ahora, como les había dicho, y los voy a poner en 5 grupos. Y lo importante que van a hacer aquí es lo siguiente. Yo quiero que entre ustedes platiquen un ratito, se saluden, etcétera.
analicen la frase que les toca. Es decir, vamos a tener los grupos a los que van numerados en relación a la frase. Realmente, ¿de acuerdo? Y ahorita les voy a decir quién está en cada grupo para que no haya confusión, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es, piensen la frase, léanla, consideren qué significa. Y luego yo quiero que cambien palabras en esa frase o fragmento de poema y le den un significado completamente distinto. ¿Sí? Entonces, pueden cambiar 3, 4, 5 palabras, pueden cambiarlo bastante. Puntos extra a quien lo haga cómico, porque también vamos a hablar del humor y qué papel tiene el humor en este proceso de exaptación, pero no es necesario. Entonces, nuevamente, leen la frase, la comentan qué significa y cambien el significado y lo escriben en el chat y luego cuando volvamos, o en su papel o lo que sea, y cuando volvamos, cada grupo nos comparte cómo quedó esa nueva frase y qué nuevo significado tiene, para que nos quede muy claro este proceso de exaptación, ¿de acuerdo? Antes de que les diga de sus grupos, para que no les quede duda, ¿hay alguna pregunta sobre las instrucciones de lo que quiero que hagan? Ahora, si terminan en un grupo donde la persona tiene problemas de conexión, etcétera, pues traten de hacerlo de manera individual. Espero no sea el caso, pero bueno. Entonces, en el salón 1, de todas maneras, cuando les dé la opción para ingresar a sus grupos, va a decir el número, pero nada más para estar seguros. El grupo 1 están Silvana y Sofía. Solo voy a mencionar una persona o pareja en cada grupo, ¿no? Eso será suficiente. Entonces, Silvana y Sofía están en el 1, ¿de acuerdo? En el 2 está Luis. En el 3 está Chelis. En el 4 está Fátima. Y en el 5 está Margarita. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez. 1, Silvana. 2, Luis. 3, Chelis. 4, Fátima. 5, Margarita. De todas maneras, cuando les dé la opción de integrarse a los grupos, podrán ver esto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a abrir los grupos y diviértanse con este ejercicio. Ahí ya debe de aparecerles la opción. Y tan pronto vean la opción disponible, adelante. Y quienes están todavía por aquí, espero que puedan ingresar. Y para para quienes nos ven en casa, haremos una breve pausa. Gracias por estar con nosotros. Perfecto. Para quienes nos ven en casa, estamos de vuelta después de este ejercicio de exaptación, donde se les pidió a los grupos reinventar estas frases de grandes escritores y escritoras de la literatura universal. Grupo 1, que tenían la frase del gran José Emilio Pacheco. ¿En qué quedó su frase? ¿Quién nos quiere leer? Nuestra frase originalmente decía: si se extiende la luz, toma la forma de lo que está inventando la mirada. Y nosotros lo cambiamos con: si se extiende el chicle, toma la forma de lo que está intentando la boca. Está muy buena esa, ¿eh? Perfecto. Y totalmente un proceso de exaptación. Ahora volveremos a la teoría, pero vámonos con la segunda. De la excelentísima Marguerite Yourcenar, una frase de su inmortal novela Memorias de Adriano. ¿Quién está en el grupo 2? Estábamos nosotros, María y yo. ¿Y en qué quedó la frase? Bueno, tuvimos problemas para comunicarnos porque no podía hablar bien. Entonces, pues bueno, fue una que yo hice. Ya no nos dio tiempo de que la revisara ella. Entonces, pero bueno, igual el chiste era pues cambiarle todo el sentido. La frase es: no sabía que el dolor contiene extraños laberintos por los cuales no había terminado de andar. Y nosotros, bueno, yo la cambié. No sabía que el Monchis contiene extraños antojos por los cuales no había terminado mi hot dog con Nutella. Hot dog con Nutella, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? Ajá. Excelente, gracias Luis. Ahora, la tercera, que es un fragmento de un poema del mexicano Javier Villaurrutia, de su libro Nostalgias de la Muerte. ¿Quién está en el grupo 3 y qué inventaron?
estaba yo y otra chica, pero, Edith creo que se llamaba, pero igual tenía problemas y a mí se me borró todo el chat, no sé qué onda. Y en fin, la frase decía como, ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo? Ya no me acuerdo qué más porque se borró el chat. Entonces hice algo que decía como, ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la dieta de estar comiendo sin diente y muriendo? Ya no supe qué poner porque ya no sabía qué más. Iba muy bien, iba muy bien. El poema terminaba ahí muriendo en tu presencia. Ah, Me gustan todas estas bandas, excelente. Muy bien, gracias, Chelis. Grupo 4, les tocó un fragmento del poema de Renato Leduc. A Renato Leduc, poeta mexicano, alguna vez lo retaron de haber escrito un poema sobre tiempo y él no encontraba qué palabra rima perfectamente con tiempo, así que dijo, pues, tiempo rima con tiempo. Y escribió este poema que es bastante poderoso. ¿Qué nos dice el Grupo 4? Hola, buena tarde. Ahí yo escribí un poco en el chat. Y bueno, pues me tocó con mi compañera, pero como que no se alcanzó a configurar la conectividad. Quiero pensar que es mi internet. Y bueno, pues ahí escribí algo. Y yo considero que es una frase muy acertada. Ahí escribo o les comparto que cuando conocemos el tiempo, lo podemos administrar, lo podemos controlar e incluso dosificar en una o varias actividades de forma simultánea. Y bueno, pues es una realidad que cuando estamos organizados y estamos conscientes de lo que nos vamos a tardar en una u otra actividad, podemos hacer varias cosas o podemos sobrellevarlas o concluirlas de forma satisfactoria. Pero cuando desconocemos el tiempo o cuando no queremos estar conscientes del tiempo, definitivamente se nos hace un desorden en todo. Y bueno, también les compartí que desde niños siempre soñamos o tratamos de estar en función del tiempo. Ya queremos crecer, ya queremos hacer esto, ya queremos ir a la escuela, ya queremos hablar, ya queremos escribir, y siempre alcanzando o tratando de alcanzar un poco más. Lo que no sabemos es que pues nosotros estamos en el tiempo y es un recurso muy valioso para que nosotros estemos ahí trabajando. Por eso dice que el tiempo es pues poderoso, ¿no? Cuando lo sabemos administrar, cuando estamos conscientes de que es parte de nosotros, de que estamos en él y de que, bueno, conociendo esa información, pues nos quedamos nosotros en función de él y él en función de nosotros para realizar nuestras actividades. Yo lo considero así. No sé, mi compañera, si quiere aportar algo más. Al parecer tenemos dificultades de audio para algunos, pero adelante si ella quiere participar, adelante. Y muchas gracias por la reflexión, Isaura, sobre el tiempo. Y terminamos con una de esas frases lapidarias de las cuales solo Silvina Ocampo, esta legendaria figura de Argentina, amiga de Borges, que estuvo casada con Adolfo Bioy Casares, una excelente escritora que, como decía, esas frases lapidarias y tremendas. ¿Quién estaba en este último grupo? Hola. ¿Sí me escucha? Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Sí. Buenas tardes, Diego. Me tocó estar con la psicóloga Margarita Rojas. Mire, nos tocó la frase, ¿qué es un rostro amado? Un rostro que nunca es el mismo, un rostro que se transforma infinitamente, un rostro que nos defrauda. Bueno, y pues a ella se le ocurrió el cambiar una palabra que fue la del gato, y quedó así. ¿Qué es un gato amado? Un gato que nunca es el mismo, un gato que se transforma infinitamente, un gato que nos defrauda. A mí se me ocurrió la de hijo, pero estaba muy fea y dije ya, como que ya no me gustó, mejor ya no. Así está bien. Es todo. Gracias, Laura. Excelente, pues todas excelentes frases. Yo diría que la de Luis, la más fantosa, la de Chelis, la que tenía más poesía, aunque se quedó inconclusa, la de Silvana y Sofía, esa fue muy contundente,
La de Margarita y Laura fue de metamorfosis y Isaura nos compartió una reflexión sobre el tiempo. Entonces, volvamos ahora sí a hablar otra vez sobre la teoría y que nos quede muy claro qué es lo que hicimos aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, antes de compartir la pantalla, entonces, el lenguaje es un gran ejemplo de un proceso de exaptación. ¿Por qué? Porque el lenguaje, cuando se dieron todos estos cambios evolutivos que permitieron también a nuestros músculos y demás poder emitir estos fonemas y organizarlos en grafemas, etcétera, etcétera, cuestiones lingüísticas. El origen, al menos hasta donde sabemos, de ese lenguaje no era alburearnos. Todavía no lo sabemos, no está confirmado, pero todo parece indicar que el origen del lenguaje no era el albur, sino que el albur aparece después, por ejemplo. El humor aparece después. Entonces, todos los procesos que se relacionan con la imaginación tienen que ver entonces con un proceso probablemente, todavía esto se sigue investigando, pero tiene mucho sentido, de exaptación. Una función original es retransformada y entonces tienes capacidades infinitas. Entonces, esto es bien importante porque yo quiero que este proceso de exaptación ustedes lo apliquen en sus propias vidas. Es un poco también el ejercicio que hacíamos con los 9 puntitos, ¿no? ¿De qué manera ustedes pueden romper esas funciones originales, romper incluso las narrativas que hacen de sí mismos, de sí mismas? Yo soy un fracasado y nadie me saca de eso porque todo el mundo me dice que soy un fracasado y por ende yo también lo creo. ¿Cómo es que un proceso de exaptación me ayudaría con mi lenguaje, con mis funciones originales, que pues no lo son, a reinventarme, ¿no? Fundamental para entender la imaginación. ¿Y por qué diríamos desde la exaptación? Porque, por ejemplo, estos procesos evolutivos inician con la percepción, como es lo que hablábamos la semana anterior. Tenemos este fenómeno de percepción, las partes, el palito de la paleta, el chicle, etcétera, todas esas partes que compartimos con diferentes especies animales, pura percepción para nuestra supervivencia, ¿de acuerdo? Y sin embargo, a partir de eso y en esos procesos evolutivos de cambio, empiezan a surgir nuevas capacidades. Al inicio Álvaro nos comentaba sobre las neuronas espejo. ¿Y qué son las neuronas espejo? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a silbar para ustedes. Vamos a ver qué pasa. Etcétera, ¿no? Ahora, interesante. ¿Qué es lo que pasó aquí? Me pude dar cuenta. Luis fue el primero que hizo un movimiento. Cuando yo estaba silbando, no sé qué tan consciente o inconsciente fue, pero Luis hizo Luis hizo así, como ese movimiento de la boca, como si él también quisiera silbar. Y luego hice el doble silbido que seguía. Exacto, ¿no? De las chiapanecas, ¿no? Y luego veía que Silvana y Sofía empezaban a mecerse y empezaban, ¿no? A imaginarse qué es lo que pasa con las neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que se activan cuando solo basta con que observemos una actividad. No tienen ustedes que estar silbando para entonces, cuando me ven a mí silbar, las partes de sus neuronas que les permitirían, su cerebro que les permitirían silbar, se activan. Este principio es fundamental también para por qué nos da miedo una película de terror, por qué hacemos como cuando es la película romántica y tiene la música de fondo y es esta escena dramática y melosa, etcétera, etcétera. También son los fundamentos de que podamos ser empáticos con los demás. Que tú sientas empatía y entonces tus neuronas reflejen el dolor de quien está frente a ti, ¿de acuerdo? Entonces, las neuronas espejo son muy importantes para la supervivencia, para el desarrollo de diferentes especies, y entonces se empieza a pensar que la imaginación va a tener este proceso donde podemos tener lo que se llama imaginería, que serían las imágenes, por ejemplo, que yo les diga... Pues yo estoy muy seguro que todos ustedes han visto a una persona de más de 70 años, ¿no? Y que yo les dijera,
traigan a esa persona a su mente, es algo que han experimentado. Eso es imaginería. Pero imaginación, vamos a hablar sobre nuevas creaciones, ¿de acuerdo? Entonces, espero que con eso quede más claro por dónde van las neuronas espejo que nos mencionaba Álvaro al inicio. Y si hay preguntas, por favor, y vamos a volver entonces a nuestras diapositivas. Entonces, nos queda, veo que hay algo en el chat, vamos a ver, no, todo bien. Perfecto, entonces exaptación ya nos quedó claro, vamos a jugar ahora con la idea de redespliegue, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué son estas imágenes raras, extrañas, complejas? ¿Y qué tiene que ver esto con redespliegue? Imagínense ustedes que estamos en este proceso de evolución hace un par de miles de años, y entonces yo quiero empezar a bromear con el lenguaje que se origina para poder formar sociedades complejas, tener una mejor integración para cazar animales, qué sé yo. Y entonces digo, bueno, ya con eso lo hemos establecido, yo quiero reírme de los demás, yo quiero hacer albures, yo quiero hacer bromas, yo quiero estar jugando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este fenómeno de redespliegue? Y eso es lo fascinante. Mi cerebro no va a requerir crear nuevas estructuras biológicas que le llevaría miles de años, sino que va a usar lo que ya está existente. Es como, por ejemplo, cuando haces lo que se llama la famosa revuelta, no revuelta de rebelión, sino la revueltita de las carnitas estilo Michoacán, ¿no? ¿Qué es la revuelta? De todo, lleva de todo. Entonces, y es como si el señor, la señora que está cocinando, redespliega toda la carne, redespliega todo lo que tiene, no solo es carne, es de todo, y entonces tienes tacos, ¿no? Ese sería un ejemplo medio burdo de a qué me refiero con redespliegue. Surtida. ¿No? Surtida, ¿no? Surtida, revueltita es conocida ampliamente, ¿no? Otro ejemplo burdo serían las famosas aguas locas. Todos los poquitos que sobran en una fiesta de alcohol se echan juntos, se les echa horchata y órale, tenemos una nueva bebida y la fiesta continúa, ¿no? Fenómeno de redespliegue, es decir, el cerebro no necesita recrear nuevas estructuras, sino que usa lo que ya está. Y con ese fundamento, entonces, podemos llegar a la exaptación. Entonces, la imaginación, que es lo que creemos, es que ha evolucionado por un proceso de exaptación, creando nuevas funciones a través del redespliegue, es decir, usando elementos que ya existían, ¿sí? Esto puede parecer abstracto, complejo. Preguntas antes de que nos movamos. Creo que el ejemplo de la revueltita, de la surtida, es bueno, pero no sé. ¿Estamos bien? Perfecto. Eso me parece de Álvaro, creo que solo es como bien, ¿no? Y si no, pues adelante para activar tu micrófono. Entonces, continuamos. Entonces, ya tenemos exaptación, tenemos redespliegue. Vámonos con lo que sigue. Ahora bien, vamos a hablar entonces de un poquito de la imaginación. La imaginación, entonces, yo quiero que la vean como un término sombrilla, digamos, en la que se reúnen diferentes capacidades. Una definición básica de imaginación la voy a contrastar, como les decía hace unos minutos, con imaginería. Imaginería es básicamente todas las imágenes que podemos traer a nuestra mente porque las hemos experimentado antes, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Las experimentaste antes, entonces las retraes. La imaginación implicaría crear elementos que nunca has experimentado, ¿no? Que yo les diga, ¿cuántas veces no me he enfrentado en la selva lacandona a los cocodrilos con el elefante que exporté de la India, ¿no? O sea, yo me subo a mi elefante y ahí le voy dando a los cocodrilos. Pues no, nunca he experimentado eso, pero mi imaginación me lo permite, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de diferentes niveles. Y aquí tenemos una línea del tiempo compleja, está en inglés, pero yo les ayudo, donde ¿de qué vamos a empezar? De abajo para arriba. ¿Y qué me refiero con abajo? Me refiero a aquí, el palito de la paleta.
Es decir, la imaginación que tiene que ver más con cuestiones autonómicas que no controlamos, y de ahí nos vamos hacia arriba. Entonces, empezaremos aquí con los sueños y nos vamos para arriba a los elementos que tienen que ver con la capa de Chile, con la parte más, racional, más de pensamiento abstracto, concreto, ¿no? Entonces, eso es como cómo se mueve esta línea del tiempo. Ahora, aquí hasta arriba tenemos dos palabras científicas, términos científicos de los cuales yo no quiero que se preocupen mucho, pero se los explico. Tenemos uno que significa primero filogénesis. Filogénesis es el origen de grupos, origen de, por ejemplo, una familia, de un género, de una institución, etcétera. Es decir, habla sobre los procesos de origen de grupos. Mientras que ontogénesis se refiere a los procesos generativos de un individuo. Complicado, no se preocupen, también para eso grabamos esto, para que lo puedan volver a ver. No me interesa mucho que se aprendan estos conceptos, filogénesis, ontogénesis. Lo que me interesa es que veamos que, por ejemplo, aquí, donde vamos a empezar, con ejemplos, imágenes y ya saben. Vamos a empezar con los sueños. Tenemos aquí hasta abajo que en cuestión de grupo, en cuestión de especie, desde hace 140 millones de años, los mamíferos tienen capacidades para soñar. Y en el caso de los individuos, vemos que en el tercer semestre de la gestación ya empieza a aparecer esa fantasía de los sueños. ¿Sí me explico entonces cómo van los niveles? Tenemos aquí el nivel de especies, estaré regresando a ella, y de este lado, el desarrollo de una persona, más o menos a qué edad creemos que estas habilidades aparecen. ¿De acuerdo? Esa es esta línea del tiempo. Esta línea del tiempo es fascinante, nos explica muchísimo, pero no me voy a detener tanto en los detalles científicos. Pero vamos a entrar, ¿va? Bueno, y antes sí me gustaría abrir, antes de que vayamos en todas las etapas de la imaginación, que hablemos brevemente de la canción que les envié. Esta canción de Calle 13, que la estaba tocando, la puse al inicio de nuestra sesión, con este coro. ¿Alguien tiene tenemos, pues básicamente habla sobre las ideas, las más valiosas nunca se venden, esa frase me gusta mucho. Con lo que hemos hablado hasta ahora de la evolución de la imaginación, ¿alguien quisiera compartir una reflexión sobre esta canción? ¿Alguien tiene algo que decir? O inclusive lo que hemos estado hablando ha cambiado un poco su perspectiva sobre esta melodía. Yo lo que espero que ya sean capaces de ver aquí, y me voy a mover, pero adelante o pueden escribirlo en el chat. A ver, tenemos algo en el chat, me parece. El video es súper creativo. Sí, el video es increíble, es una gran canción, me encanta la letra. Quienes no pudieron verlo, véanlo después. Ahí tienen el correo que les envié esta semana. Algo que yo espero que empiecen a ver en esta estrofa es tanto la exaptación como el redespliegue. Que en esta estrofa ustedes sean capaces ya de ver esos dos elementos de cómo evoluciona la imaginación y nos permite entonces la creación intensa, los juegos entre realidad y fantasía, como nos escriben en el chat. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se los dejo, piensen, y si todavía no lo ven, estudien el video después, repasen sus notas, mándenme correos y preguntas, pero en esto ya empieza a perfilarse, en esta visión de cómo las ideas tienen una cierta inmortalidad. Podemos empezar a vislumbrar la exaptación y el redespliegue, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de los sueños. Y vamos a empezar entonces de abajo para arriba, de nuestro palito de la paleta hacia arriba. Y entonces tenemos el sueño REM, pero tenemos algo en el chat. Los ojos son algo clave en el sabio, exacto. Y eso es interesante que nos pongan en el chat, es decir, el sabio refiriéndose al personaje que aparece en la canción de Calle 13, así de grandes son las ideas. Percepción,
El sabio percibe y tiene una percepción, una integración multimodal mucho más poderosa que cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, otra vez, ese video, si ustedes ponen atención en ese video, podrán ver elementos, ya con la sesión pasada y esta, podrán ver elementos de integración multimodal y de la evolución de la imaginación. Pero hablemos de los sueños. Como bien saben, los sueños, nuestro periodo de descanso tiene diferentes elementos y hay algo que se llama el sueño REM. REM viene de inglés Rapid Eye Movement, entonces significa que cuando estamos durmiendo en esos momentos, que son momentos breves, una persona joven va de los 5 a los 30 minutos que estás en el sueño REM y aproximadamente, como ven en este hipnograma, una persona promedio entra al sueño REM como unas 5 o 6 veces durante su descanso, un descanso de 7 a 8 horas. El sueño REM, mientras estás con los ojos cerrados, tus ojos se mueven muy rápido y ese momento es fácil que te despiertes, es mucho más fácil que seas despertado y es donde tienes los sueños más intensos, los sueños más locos. Es en ese momento donde pasa. Y ahí es donde hablamos del primer nivel de la imaginación, de arriba para abajo. Perdón, de abajo para arriba, ¿sí? Ese es el primero, los sueños, presentes en mamíferos, etcétera. Y entonces, esa imaginación, esas imágenes loquísimas que muchas veces, por ejemplo, que alguien te diga cómo es que en un sueño descubro un cambio de paradigma científico, o le encuentro la salida a mi novela, o a mi pintura, o descubro que esa persona nunca me quiso, y entonces sí, esa fascinación que tenemos hacia los sueños son también procesos de imaginación, otra vez, de abajo para arriba, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hace su cerebro al ver esta imagen? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que hace el cerebro al ver esta imagen? Hace un gato muy largo. Exacto, ¿no? Completas al gato, ¿no? Pero ¿por qué completas al gato? Si está ahí ese cilindro gris, ¿por qué completarlo? ¿Alguien nos dice, 2 gatos? Sí, podría ser. Interesante. Ya sea que vemos 2 gatos, me gusta eso, o vemos a un gato muy largo, o 3, inclusive, podrían haber varios ahí escondidos. Pero ¿por qué hacemos eso? A eso se le llama completamiento amodal. Y es nuestro segundo nivel que vamos de abajo para arriba. ¿Y eso qué significa? Y eso también presente en muchas otras especies. Estamos ante un fenómeno, por ejemplo, yo veo desde lejos un árbol, solo veo las hojas, pero ya en mi supervivencia sé que esas hojas verdes, amarillas y moradas tienen un fruto que me va a salvar. Y entonces, a lo mejor solo estoy viendo las hojas desde lejos, pero mi imaginación empieza a hacer ese completamiento, le llamamos amodal, porque no implica una multisensorialidad necesariamente, sino nada más como estos espacios en blanco que nuestra mente los rellena con algo para que entonces nos dé sentido. Y esta imagen la podemos rellenar ya sea con un gato muy largo, con 2, con 3, etcétera, pero es un proceso de completar, ¿sí? Lo que está ante nuestra visión. Ahora, ¿qué es esta imagen? ¿Qué es? A ver, veo que tenemos algo en el chat. ¿Por qué queremos completar? Bueno, antes veo que hay una pregunta. ¿Por qué completar? ¿Por qué completar? Es un impulso de nuestro cerebro que se conecta con millones de años de evolución. Si volvemos aquí a nuestra línea del tiempo, tenemos que el completamiento amodal existe desde hace 100 millones de años por mamíferos y aparece de 4 a 7 meses en el bebé, ¿sí? Este es el completamiento amodal. Y lo hacemos porque nuestro cerebro requiere darle coherencia. ¿Se acuerdan que la sesión pasada hablábamos mucho sobre la integración multimodal y la congruencia? Una imagen así, el cerebro requiere darle cierta congruencia para entonces saber esto es algo benéfico, esto es un peligro. Si me explico, es un instinto evolutivo el completar.
Entonces volvamos a esta imagen. ¿Qué es esta imagen? ¿Qué es? Y veo cabezas que ya están así, como así, para ver qué es esto. ¿Qué tenemos en el chat? Chelis, un águila. Exacto, qué interesante. Aquí vamos a hablar de más que simplemente un mecanismo que va de abajo para arriba, sino un mecanismo híbrido, que tendría nuestras funciones autonómicas y las funciones más racionales. Y nos pone Álvaro, pueden ser muchas piezas o una sola, exacto, ¿no? Pero, o Luis nos pone un sombrero, pero, ¿qué estoy tratando de explicar aquí, Álvaro? Porque estoy hablando de un mecanismo híbrido, la imaginación espontánea categórica. ¿Cuántos aquí han tenido una verdadera epifanía, es decir, una revelación, cuando estaban tal vez en el baño, dándose un baño, o comiendo? Veo que Luis. Yo he tenido las mejores epifanías de mi vida cuando estoy comiendo, cuando estoy disfrutando algo riquísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la imaginación espontánea categórica? Hagan de cuenta que cuando hablábamos otra vez de nuestros mosaicos y demás, ¿no? Aquí, de nuestros mosaicos, estos mosaicos lo que hacen es crear ensamblajes, que esa sería nuestra tercera palabra, nuestro tercer concepto, ¿no? Ensamblajes. Ensamblajes neuronales complejos que entonces son activados ante estímulos. Estos son nuestros ensamblajes. Y nuestros ensamblajes se comunican unos con otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con entonces esta imaginación espontánea categórica? Al tener los ensamblajes, digamos que yo estoy como comiendo, estoy escribiendo una novela y no sé cómo darle salida al personaje, no sé si realmente eso es fidedigno a este personaje que he creado, pero ya tiene vida, y entonces estoy así como que comiendo, como que no pensando, y de repente el tamal que me estoy comiendo de verdura, ¡pum!, me activa y digo, esto es lo que haría el personaje, ¿no? Espontánea categórica. Esta imagen, aunque Chelis la adivinó, esta imagen usualmente cuando la utilizan diferentes psicólogos o en la neurociencia, muchas personas tienen un poco de resistencia a decir qué es, porque, por ejemplo, como Álvaro nos diría, no, pues a lo mejor es una imagen o son varias partes, o no lo sé, ¿no? Pero ¿qué pasa si nadie me hubiera dicho águila y yo les digo, a ver, la categoría de esta imagen son aves? Entonces, de ese momento, al darles una categoría, ¡pum!, se vuelve el momento espontáneo. Entonces yo digo, mis ensamblajes que estaban separados, mis mosaicos que estaban aquí, uno por acá y otro por acá, cuando doy una categoría es como, a ver, espérate, ¡pam!, y entonces viene esa generación espontánea que puede llevar a la innovación. Entonces, por eso decimos que es un mecanismo híbrido, un tanto automático como muy racional, ¿sí? Veo que hay algo en el chat, vamos a ver. Exacto. Entonces, cuando les digo aves, dices como, ay, espérate, es un águila, ¿no? Si no hubiéramos dicho eso antes, y si Chelis no lo sabía, pues igual y nos cuesta más trabajo a primera instancia. Lo curioso del cerebro, y otra vez si tenemos esta asociación espontánea categórica, es que al darle la figura de águila, le podemos encontrar otra vez con nuestra imaginación mil y un formas. Pero al haber escuchado que es un águila, nuestra percepción nos lleva al águila pues casi de inmediato. Eso no implica que no podamos transformar esta imagen, ojo, ¿no? Pero para eso vamos a tener que ir subiendo en la escala evolutiva. Y veo, parece más un Archaeopteryx. Exacto, ¿no? Hablando de los Archaeopteryx, pues aquí tenemos uno, ¿no? Volvamos nada más para disfrutar la imagen. Parece un Archaeopteryx, algo que vuela. Ahí está nuestro Archaeopteryx. Y en el lado derecho nos damos cuenta que esta generación espontánea categórica la podemos encontrar desde hace 70 millones de años en algunos primates que desarrollan la corteza prefrontal lateral, y en el caso del bebé humano de 18 a 24 meses ya puede empezar a tener este procedimiento espontáneo al jugar y
desarrollarse con historias, ¿no? Fascinante, ¿no? Entonces, sigamos en nuestra escala evolutiva, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, vamos bien. Ahora sí vamos de arriba para abajo, pero vamos a estar como en el medio, vamos a llegar hasta arriba. Pero esto ya tiene que ver más con la cuestión más creativa, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Quién de aquí tiene un coche? Alguien que quiera activar su micrófono y ayudarnos un poco. Yo. ¿Nos podrías describir tu coche un poquito? Es gris. Tiene 3 años. Me encanta. Tenemos un coche gris de 3 años, relativamente nuevo. Ahora, Margarita, ¿podrías imaginar el coche de color rojo? Sí. Azul. Pero me cuesta un poquito. No, así. Digo, haciendo el ejercicio, o sea, como concentrando nuestra mente y todos los demás. Imagínense ese carro gris. ¿Puede ser rojo? Sí. ¿Puede ser azul? No. ¿No? ¿Estás segura? Al decir que no ves el carro azul. No, no lo veo azul. Ok. ¿Alguien que no lo ve azul también? ¿O que sí lo ve? Creo que los demás sí lo pueden ver azul. Yo creo que más bien ahí está jugando tu gusto, porque no quieres que tu carro sea azul. No quiero que sea azul. Pero eso no significa que no seas capaz. No, sí, claro. Una pintura azul en tu mente. Sí. Sí puedo, sí. Entonces, volvamos a este mecanismo. Este mecanismo se le llama la integración de modificadores. Aquí tenemos este triangulito que está aquí, representa nuestro ensamblaje neuronal, ¿no? Es decir, estos números no le hagan caso, estas letras, pero eso significa este triángulo, que son las neuronas que se activan en la visión del carro. Vamos a decir que este carro es gris, basado en el ejemplo de Margarita. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy capaz de modificar eso y decir, a ver, espérate, pero ¿qué tal si mi carro fuera azul? Entonces tenemos este mismo triangulito, si se dan cuenta, con los mismos números, las mismas letras dentro, que son, eso representa las neuronas, el ensamblaje neuronal. Eso nos habla de redespliegue, acuérdense, usar las estructuras que ya existían, pero ya empieza a verse exaltación aquí, porque aquí está el azul, ¿no? Y luego aquí está el triangulito rojo y el amarillo. Es decir, la integración de modificadores es lo que nos permite modificar lo que existe, ¿sí? Ojo, todavía no estamos hablando de que el carro va a tener, por ejemplo, en lugar de llantas, va a tener tentáculos de un calamar gigante y va a tener alas. Todavía no estamos hablando de eso. Entonces, aquí solo estamos hablando de modificar la esencia, los colores, las texturas, etcétera, etcétera. Pero sigue estando dentro del espectro de lo que hemos experimentado. ¿Sí? Muy importante. Volvamos a la línea del tiempo para ver dónde vamos. Y tenemos que la integración de... el problema aquí es que aquí tenemos... No sabemos dónde poner primero, si esta o la siguiente que les voy a explicar. No tenemos datos arqueológicos que nos ayuden a saber en qué momento, pero sabemos que de 24 a 36 meses empiezan los niños a ser capaces de modificar, ¿no? Sin embargo, aquí como ven, pues tenemos, en este caso no hay datos y vamos a entonces hablar de esta. Pero este orden, pues, aquí es donde empieza se necesita más investigación para darle un orden más exacto, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué es esto? Análisis prefrontal. ¿Esto qué significa? Tengo aquí el primer triangulito y esto es una tetera, ¿no? Y en este segundo triángulo veo que separé la tetera.
Entonces tengo el asa por un lado y el cuerpo de la tatera por otro. ¿Esto qué significa? La imaginación nos permite, en el análisis prefrontal, separar elementos. ¿Sí? Por ejemplo, que yo me imagine el carro y que lo separe, ¿no? Que diga, a ver, aquí están las llantas, aquí está esto, aquí está el otro. Sé que todos esos elementos forman parte de este todo y yo soy capaz de separar, ¿no? Eso es el análisis prefrontal, es decir, reformar. Si todavía no les queda claro, ahorita veremos el ejemplo, nada más quiero ver. Entonces, que el análisis prefrontal aparece desde hace 3.3 a 2.5 millones de años en los australopithecus, pero no hay datos sobre el origen individual. ¿Sí? Ahora, si no les ha quedado muy claro de cómo es eso de separar o demás, aquí tenemos una evolución del análisis prefrontal. Tenemos que los monos, los chimpancés, usan una piedra, de repente para abrir alguna comida, para etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El Homo habilis hace una primera herramienta. Pero esta primera herramienta no implica como crear algo como un martillo, sino es la misma piedra, pero entonces la piedra la veo y digo, a ver, si descompongo un poco la piedra, si le quito un pedazo a la piedra y la afilo, entonces tengo una herramienta más efectiva. Pero eso no significa que estoy haciendo una nueva o como una herramienta, como les diría, como un martillo. Todavía no estamos hablando de eso. Estoy hablando de que tengo esta forma que al descomponerla me puede dar algo nuevo. Y tenemos en el caso del Homo erectus, ya lo lleva a un extremo, teniendo esa herramienta más efectiva, ¿no? Entonces, donde otra vez estamos haciendo esto es desensamblaje, ¿sí? ¿Estamos bien? Yo sé que esto es bastante información, pero ustedes me pueden detener en cualquier momento. Ahora, hemos hablado de todos esos elementos que tienen que ver desde nuestros sueños hasta ese instinto de completar, esas como imaginación espontánea, a modificar con los colores, las formas, a descomponer los elementos, pero ¿qué pasa entonces con la creación? Y aquí estamos. La síntesis prefrontal, ahí me faltó el acento, síntesis prefrontal. Y es esto. Aquí tenemos el ejemplo de una taza sobre un teclado. Entonces te dicen, a ver, yo quiero que te imagines la taza que tengo aquí, esta taza, sobre mi teclado. Ustedes nunca han experimentado directamente esta taza. Es decir, solo la han visto, pero no la han tocado, ¿no? Entonces no saben qué tan pesada es, de qué material es, nada más la ven de aquí, ¿no? Ustedes tampoco pueden ver cómo es mi computadora, entonces no saben si mi teclado es morado, anaranjado, si tengo 2 computadoras, 3, o sea, no saben nada de eso. Pero entonces yo les digo, a ver, vamos a imaginarnos esta taza sobre mi teclado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro primer ensamblaje neuronal, nuestro primer triangulito, me permite ver la taza. El segundo, ¿te imaginas cómo será mi teclado? Los vas contrapunteando y entonces tienes la nueva experiencia. Síntesis. En lugar de descomponer, como decíamos en la pasada, del análisis que descomponemos, aquí ya sería como el Homo sapiens que dice, a ver, espérate, ¿qué tal si en lugar de hacer piedras, de romper piedras, ¿por qué no hacemos trampas? Por las cuales, por ejemplo, un mamut podría caer. Trampas en el suelo. Eso ya implica síntesis. Estoy creando algo que va más allá de la experiencia. Todos los ejemplos de arte, ciencia, tienen que ver con síntesis. Estoy combinando elementos para dar algo nuevo. Y aquí tenemos que esta capacidad la vamos a encontrar desde aproximadamente 70,000 años en los Homo sapiens y en un bebé, en un niño pequeño, de 36 a 48 meses, que empiezan a ser capaces de, en sus juegos, combinar elementos y dar algo que jamás ha sido experimentado y que la gran mayoría de las veces ni siquiera se puede experimentar, como lo que yo les decía, ¿qué tal si ese carro gris pues tuviera alas de Pegaso y unas llantas como de tentáculos de calamar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo el carro gris, los tentáculos del calamar y las alas de Pegaso. Y esos 3 elementos
cada uno activa un triangulito, un ensamblaje dentro de mi cerebro y los junto. Hago síntesis y entonces tengo un carro volador que también podría aventurarse en el fondo del mar. ¿Sí? Ahora, preguntas hasta aquí. Ahora que nos acercamos al final de nuestra sesión. ¿Vamos claro? ¿Vamos bien? Vamos a hacer un breve juego antes de llegar al final de nuestra sesión. Un juego que espero demuestre todas estas capacidades, desde cómo vamos a necesitar el ensamblaje, primero nuestros diferentes esquemas neuronales, que vamos a usar el redespliegue y la exaptación, y que entonces pueda dejar muy claro estos diferentes procesos. Que otra vez yo invito a quienes están aquí presentes que si quedan dudas me contacten, que vean el video una vez que esté disponible en YouTube y que entonces podamos tener una discusión más rica en la siguiente semana sobre los traumas, ¿no? Entonces vamos a hacer un juego muy rápido. Y este juego es un juego de adjetivos. Entonces recordemos, los adjetivos son todas esas palabras que califican a un sustantivo. La casa roja, roja es el adjetivo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a empezar a llevar el alfabeto en mi mente. Y el chiste es lo siguiente. Entonces, yo digo A en voz alta y llevo todo el alfabeto dentro de mi mente sin decirlo. Y alguno de ustedes me dice basta. Y de ahí seguimos el juego. ¿De acuerdo? Entonces, A. Basta. C, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, yo puedo crear cualquier tipo de frase, puedo decir mi mente, puedo hablar sobre algo que está pasando en la clase, en mi espacio, lo que sea, pero le tengo que dar un adjetivo que empiece con la letra C. Entonces, yo podría decir, mi plática es cálida, ¿no? Entonces, la siguiente persona puede decir, mi lo que sea es un adjetivo que empiece con la letra C, sin repetir, sin inventar palabras, recordando todo lo que los demás dicen. ¿Sí me explico? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a jugar un poco, nada más un par de minutos para llegar a la conclusión, solo para que este ejercicio, otra vez, acuérdense que todos los ejercicios que hacemos aquí en este taller es para la neurogénesis, para crear nuevas neuronas. Este juego se lo recomiendo mucho, es extremadamente divertido y le pueden empezar a meter castigos y demás para adaptarlo a sus, exaptarlo a sus necesidades, no adaptarlo, exaptarlo a sus necesidades, ¿no? Entonces, vamos a jugar con C y yo voy a ir llamando a las personas conforme las veo en mi pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos, yo dije, mi plática es cálida y les toca a Silvana y Sofía. Cualquiera de las dos, pero ambas pasan, ¿no? Quienes no pueden hablar, no se preocupen. A ver, mi cerebro es chicloso. Ajá. De hecho, sí, perfecto. Mi perro es cariñoso. Luis, vas. Mi computadora está caliente. Ajá. Laura. La plática está calmada. Chelis. Mi planta es carnívora. Ajá. Venga. Margarita. Mi casa es creativa. Luanda. Mi café es caliente. ¿Ya dijeron caliente? No. Sí. Sí, sí. Creo que sí, es que no estaba segura por el... No te preocupes. Hacemos una ronda más, nada más para dejar esto muy claro. Otra vez, si ya Tu con café está cargado. Ojalá. Mi ciudad es calurosa, mi conferencia es coherente. El chiste de este juego es que una vez que alguien comete un error, se reinicia el alfabeto, ¿no? Entonces, como les digo, este juego exáptenlo a sus necesidades con los castigos que
y la diversión que sea posible, pero cuando lo jueguen, tanto ustedes como quienes nos ven en casa, háganlo de una forma maliciosa, porque sabrán que cuando introduzcan este juego, solo ustedes sabrán los mecanismos de ensamblaje, predespliegue y exaptación que están detrás de este juego. Entonces vamos a hacer uno más, nada más para la diversión. Entonces, Luanda, tú, tú dirías A en voz alta y luego te echas el alfabeto en silencio. Ok. A. Basta. W. Está un poquito difícil. Ah, eso sí va a estar cañón. A ver, otra. Más. A. Basta. J. Va. Ah, ¿Y yo empiezo? Sí. Ok. Mi gato es jacarandoso. Álvaro. Si estás por ahí, Álvaro. Parece que no. Isaura, vamos con Isaura, si está por ahí. Tampoco está Isaura por ahí. María ya me decía, entonces me toca a mí. Yo diría a mi camisa. Perdón, ¿puedo decir mi fruta es jugosa? Exacto, perfecto. Me toca a mí. Mi camisa es juvenil. Y van Silvana y Sofía. Sin buscar en el diccionario, ¿eh? A ver, mi vecino es jamaiquino. Venga, bien. Yo, no sé, a ver. Este juego es jocoso. Venga, Luis. no. Mi agua es de Jamaica. Ok, ahí participó Álvaro, va. Jamaica en ese caso podría ser adjetivo. Vas, Luis. Mi torta es de jamón. Ahí jugamos, ahí es exaptación, porque jamón usualmente sería un sustantivo, pero cuando digo es mi torta es de, ya lo volví adjetivo. Entonces, doble exaptación. Bien, Luis. Laura. Me doy. Ahí la terminaríamos y como saben, quien falla, ustedes deciden el castigo, ustedes saben cómo juegan, empleen este juego definitivamente, además de ser muy divertido y ser infinito en sus posibilidades, es también, produce neurogénesis en nuestro hipocampo para ejercitar la memoria, porque no solo tengo que poner atención a lo que todos dicen, sino que también tengo que estar atento a mis propias memorias de, a ver, ¿dónde he visto palabras? Se escribe así, no voy a decir, porque eso sí, quien inventa una palabra o quien la pronuncia, es decir, vamos a decir que es una palabra, digo, es con B chica, y yo digo, ay, mi mente es bonita, y luego me pongo como enojado y gandalla de que no, sí vale, así es, esa persona recibe doble castigo. Y sí, es un juego de adjetivos, ¿de acuerdo? De adjetivos. Ahora, que si quieren cambiar la categoría adelante, juegan lo de adverbios, pero acuérdense, ¿no? Cómo los juegos representan estos diferentes elementos, como decíamos, de ensamblaje, redespliegue y exaptación. 3 conceptos que deben de salir de este taller, manejándolos como si fuera una segunda naturaleza. Vamos a la conclusión en nuestros últimos 10 minutos. Entonces voy a volver a mi presentación, permítanme. Y vamos a
hablar un poquito de Borges, del gran Borges. ¿Quién tuvo oportunidad de leer el cuento que les envié, el libro de arena? Vamos a ver en el chat. Luis nos dice, ¿alguien más tuvo oportunidad de leer el libro de arena? Que si no, no se preocupen, pero les recomiendo que lo lean y es una lectura muy breve. Chelis al parecer también, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Qué nos narra Borges? Borges nos narra un coleccionista de libros a quien se le llega a ofrecer una verdadera rareza, un libro infinito hecho de arena. Y por más que uno intenta agarrar el libro desde el final o el inicio, es imposible. Cuando tratas de agarrar el libro desde la página inicial, se te escurre de las manos como si fuera arena y no hay manera de encontrarle inicio ni fin. Y ese libro infinito tiene, pues ustedes díganme, una enorme cantidad. Una cantidad que es imposible siquiera de rodear con nuestra mente, ¿no? ¿Por qué hablar de Borges y el infinito? Porque, por dos razones. La primera es, ¿qué pasa con las imaginaciones? ¿Qué pasa con la imaginación que nos permite ver lo que no se puede representar? El inicio del cuento, para quienes lo hicieron o para quienes se enfrentan al cuento después de esta plática, que es, otra vez, lo recomiendo mucho y es tan breve que no debería de llevar más de 10 o 15 minutos. Es una lectura muy breve, realmente. Compleja, eso sí, o sea, muy cargada de significado. Y el inicio del cuento de Borges, vamos a por acá para tenerlo muy presente y compartirlo. Permítanme. Dice, la línea consta de un número infinito de puntos, el plano de un número infinito de líneas, el volumen de un número infinito de planos, el hipervolumen de un número infinito de volúmenes. Y en esto Borges nos habla precisamente de los números y conjuntos infinitos. Yo te puedo decir, había problemas para entenderme. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí? Bien. ¿Escucharon cuando leí el inicio del cuento? ¿O eso se perdió? Eso se perdió. Bueno, vamos a repetirlo entonces. ¿Ahí ven mi pantalla y me escuchan? ¿Sí? Bien. La línea consta de un número infinito de puntos, el plano de un número infinito de líneas, el volumen de un número infinito de planos, el hipervolumen de un número infinito de volúmenes. Aquí Borges nos invita a imaginarnos al infinito. En una línea recta, digamos, yo puedo partir esa línea recta al infinito. Yo te podré decir, a ver, tenemos los números naturales, vamos del 1 al infinito, y dentro de esa escala yo solo quiero contar los números que vayan de 7 en 7. ¿Cuál de esas dos escalas, la que vamos del 1 hasta 9, 1, 2, 3, etcétera, 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 o las que solo voy 7, 14, 21, etcétera, 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 cuál de ellas es más grande? Son igual de infinitas las dos, ¿no? Exacto. Tanto, intuitivamente uno diría, bueno, pues tal vez la del 7 es más pequeña, pero no, son infinitas, ¿no? Entonces, de lo que Borges nos habla aquí es de esas capacidades que tiene la imaginación, que la capacidad que tiene la imaginación para crear, pero también para, ¿qué creen? Destruir, ¿no? Entonces, la historia del libro de arena no se las voy a arruinar para quienes no han podido leerla, pero nos habla no solamente de los poderes de la imaginación, sino de los riesgos implícitos en la capacidad creativa, la mente infinita sobre nuestros problemas.
Hablábamos la semana pasada del pensamiento rumiante. Soy un fracasado, soy un estúpido, no sé qué hacer, no puedo salir de este laberinto que yo me he creado, un laberinto infinito. La mente para la destrucción y la creación no tiene un inicio ni un final, ¿no? Peligroso. Aquí, rápidamente, veamos en esta imagen, en la número A, vean esta imagen. ¿Cuál es la respuesta correcta? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De estos 6 símbolos que están abajo, ¿cuál es la respuesta correcta? Cinco. Creo que es el quinto cuadrito. El quinto cuadrito es la respuesta correcta. En la B, ¿cuál es la respuesta correcta de la B? Exacto, el cuarto, veo que Silvana y Sofía están. El cuarto, este es el correcto, la suma de todos estos elementos que convergen. Y de la número C, ¿cuál es la respuesta correcta? Nos dice Luis las 6. Espérame, déjame mover lo de las cámaras porque no veo bien. No. La 2, exacto, ¿no? Y la confusión aquí es interesante porque tenemos dos imágenes que fácilmente podemos confundir de cuál es la que va sobrepuesta y nos damos cuenta que con base en el primer ejemplo, pues sería la número 2, el cuadrado negro sobre el rombo blanco, ¿no? Estos ejercicios representan otra vez las capacidades de imaginación, de todas las que hemos hablado, ¿sí? De todas las que hemos hablado, de las que van de arriba hacia abajo, es decir, lo que se llama la síntesis prefrontal, el análisis prefrontal, los modificadores, ¿no? Esa capacidad que tendremos de ver cuál es la respuesta correcta aquí. Alguien que tiene una imaginación afectada. Por ejemplo, estas pruebas se han hecho con personas que padecen de autismo. No pueden resolver fácilmente estos problemas, ¿no? Que nos empieza a indicar entonces cuáles son los elementos neuronales, los ensamblajes que permiten a los seres humanos resolver problemas como estos, ¿sí? Y en esta cuestión del infinito, entonces podemos tanto ubicar una imaginación poderosa, una imaginación que yo les invito a que desarrollen con estos ejercicios que hemos hecho, que la fortalezcan, pero también una imaginación enferma. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra imaginación es infectada? Y no solo nos estamos atacando constantemente con narrativas falsas sobre cuál es mi valor como un ser humano, sino también otras poderosas y peligrosas narrativas, por ejemplo, nacionalistas, que afectan mi percepción y me hacen creer en que todas las personas de cierto color de piel, de cierta orientación sexual, etcétera, etcétera, no son personas, son bestias, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera la imaginación, esa capacidad maravillosa e infinita, se infecta? Y se vuelve entonces en nuestro peor enemigo. Si quieren saber más sobre eso, tendrán que acompañarnos en la tercera sesión del Laboratorio de Movimiento, donde hablaremos precisamente del trauma. Ese va a ser nuestro tema de la tercera sesión, simplemente trauma. Y vamos a otra vez hacer estos viajes analógicos, evolutivos, etcétera, para entender qué es el trauma, cómo se relaciona con la imaginación y qué tan peligroso es tanto a nivel individual, ontogenético, como a nivel grupal, filogenético. Entonces, recuerden que para alcanzar la integración multimodal hemos hablado y hemos experimentado estos 4 elementos en esta sesión. Pensamiento analógico, creando comparaciones de campos que parecen muy disímiles, que tienen que ver la literatura con la biología, muchísimo. Multimodalidad, jugando con imágenes, con música, con ejercicios.
sinestesia, haciendo estos ejercicios imaginativos, brincando, rompiendo las posibilidades de nuestra percepción y por último, jugando. Entonces, para que tengan estas otra vez recomendaciones, que las efectúen en su vida cotidiana y que también la vean, que han sido utilizadas durante esta sesión. Y por último, no se olviden que la evolución de la imaginación consiste probablemente en un proceso de exaptación gracias a los ensamblajes neuronales existentes que implica redespliegue. No me voy a gastar, voy a hacer mi taquito de surtida en lugar de solo dejar un tipo de carne. Entonces, les agradezco mucho su atención y participación hoy. Les recuerdo entonces que la siguiente semana nos veremos a la misma hora, a las 5 de la tarde, para hablar sobre el trauma, y a quienes nos ven en casa, les recomiendo integrarse. Siempre hay tiempo para hacerlo, aunque sea en la tercera sesión, si viendo los demás. Esperen un correo de mí y detenemos la grabación, y bienvenidas las preguntas. Yo me quedo unos 5 minutos por acá. Muchas gracias. Soy Diego Suárez Rojas, segunda sesión del Laboratorio de Movimiento.